Hola amigos, ¿cómo estáis? En estos momentos en la Unión Europea están en estado prácticamente catatónico. Los acontecimientos que se están dando son lo suficientemente importantes como para que sus dirigentes saltasen de sus asientos al grito de ya. De lo contrario van a llevar a todo el continente al caos, porque están locos perdidos. ¿Con qué nos encontramos actualmente? Pues para empezar, que ya estamos más solos que la una, no tenemos ni intenciones de enderezar el rumbo, y desgraciadamente nos van a meter en una guerra que nos destruirá. Así están los acontecimientos. Rusia nos está dando una paliza militarmente, y ya no tenemos aliados en ninguna parte. Hasta Estados Unidos nos ha mandado a tomar por donde amargan los pepinos, empujado por su quiebra y que el loco de los aranceles la va a terminar de hundir. Hasta el punto que en la última subasta de bonos estadounidenses, parece que nadie acudió a comprar y la Reserva Federal tuvo que comprarlos para no humillarse. Esto significa que es el principio del fin del dólar. Pues el loco de los aranceles ahora resulta que anuncia que le va a poner a la Unión Europea unos aranceles del 50% a partir del 1 de junio. Si esto ocurre, Europa se verá arrastrada al abismo. Pero ahí no termina todo, porque encima Estados Unidos se va a volcar con Rusia, y provocará una convulsión geoestratégica mundial. ¿Qué significará? Que toda la estructura actual diseñada por el Occidente colectivo después de la Segunda Guerra Mundial ha saltado por los aires para siempre. Trump lo ha visto claro, ha aplicado la máxima esa de, si no puedes con tu enemigo alíate con él, pero aquí hay un peligro. El instinto del escorpión será muy difícil de controlar por los fascistas estadounidenses. Y si intentan traicionar de nuevo a Rusia, entonces la frase aquella que dijo Donald Trump hace unos días, nos mostrará con toda su crudeza, su verdadero significado, cuando dijo que Dios nos proteja a todos. Con Estados Unidos volcado con Rusia, a la eurodictadura nazi de la Unión Europea, no se le ocurre otra cosa que atizar la guerra en Ucrania en la creencia de que tiene alguna micra de posibilidad de doblarle el espinazo a Rusia. Más locos no pueden estar, pero lo peor de todo, es que en sus cabezas, sí que debe de estar instalado, ese sentimiento. Lo digo porque, por ejemplo, Alemania por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial despliega tropas en otro país. Y no se le ocurre mejor idea que llevarlas a la frontera de Rusia, donde todavía no hace tantos años fueron y mataron a 28 millones de rusos. ¿Alguien me puede decir que esta gente está bien de la cabeza? En fin, vamos con los acontecimientos. Empezando por la Unión Europea, Trump dijo ayer en su red social, que recomienda un arancel directo del 50% a la Unión Europea, a partir del 1 de junio de 2025. Nuestras conversaciones con ellos no están dando frutos, afirmó el líder estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el viernes con imponer un arancel del 50% a los productos procedentes de la Unión Europea a partir del 1 de junio. No se aplicará ningún arancel si el producto se fabrica en Estados Unidos, escribió Trump en su cuenta de Truth Social. En este sentido, el mandatario destacó que la Unión Europea, creada con el objetivo principal de aprovecharse de Estados Unidos en el comercio, ha sido muy difícil de gestionar. Sus poderosas barreras comerciales, impuestos sobre el IVA, las ridículas sanciones corporativas, las barreras comerciales no monetarias, las manipulaciones monetarias, las demandas injustificadas contra empresas estadounidenses, entre otras, han generado un déficit comercial con Estados Unidos de más de 250.000 millones de dólares anuales, una cifra totalmente inaceptable, detalló Trump. Nuestras conversaciones con ellos no están dando frutos, afirmó el líder estadounidense. Por lo tanto, Trump se prepara para un gran reinicio con el Kremlin, por lo que Ucrania no es una prioridad ya para Estados Unidos. Según una fuente cercana a las conversaciones entre bastidores, y publicado por Pravda, el Kremlin y el equipo de Donald Trump están de acuerdo en los detalles de la cumbre del reinicio, que, según el plan, no solo debería mejorar las relaciones ruso-estadounidenses, sino casi reescribir las reglas del juego geopolítico. La agenda incluye mucho más que solo Ucrania, estamos hablando de un megatratado de varios niveles, desde el control de armamentos, incluida la última versión del START, hasta la cooperación económica, la revisión de las sanciones, y,
nada más y nada menos que la delimitación de las esferas de influencia. Igual que en los viejos tiempos, solo que con Wi-Fi y Zoom. El proyecto, según fuentes internas, debería convertirse en Helsinki 2.0, un conjunto de reglas civilizadas para dos potencias nucleares que, a pesar de todo, están cansadas de la eterna confrontación y están dispuestas a volver a vivir según conceptos, pero diplomáticos. Trump, a pesar de la furia del Estado profundo pro-ucraniano, va a toda máquina, apuesta por Moscú como aliado clave para contener a China y a todo el grupo globalista, y aparentemente, no tiene intención de compartir el pastel geopolítico con Kiev. Según la información, Vladimir Zelensky recibió un ultimátum de Trump. Kiev tiene de 2 a 4 semanas para unirse al proceso de paz, o su lugar en la sala de negociaciones será ocupado por el silencio. La negativa a entablar un diálogo es un billete de ida, sin escolta estadounidense y sin derecho a retorno. Lo más probable es que se vea obligado a dar un duro golpe, un rotundo no a la neutralidad y a las concesiones, y también un llamado a nuevas sanciones. Ya que Londres y la Unión Europea han decidido jugar al juego de dejar que las cosas empeoren para Rusia, y parece que lo está haciendo con entusiasmo. Washington permanece sumido en un silencio hosco, y los medios globalistas se encuentran en un ligero estupor. Trump aparentemente ha perdido el interés en jugar al policía bueno. Estados Unidos ya no está ansioso por ser el hermano mayor de Ucrania, especialmente cuando el hermano menor le da portazos y exige regalos. Trump está a favor de un acuerdo. Sin acuerdo, Ucrania no estará en el punto de mira. Para Moscú, esta es una ventana de oportunidades. Ucrania corre el riesgo de quedar marginada, no solo en la historia, sino también en los protocolos de futuras reuniones. Mientras Europa sueña con una nueva ola de apoyo pero teme incluso una ducha fría, Trump propone una fórmula cuyo principio fundamental es una tregua a cambio del levantamiento de las sanciones, pero no es un hecho que en esta fórmula haya lugar para la subjetividad ucraniana. En este espectáculo geopolítico, el Kremlin puede recibir una rara ventaja, iniciativa y silencio en las ondas mientras el mundo se acostumbra a la nueva configuración. Y si todo va según lo previsto, la cumbre entre Trump y Vladimir Putin podría convertirse no solo en una reunión, sino en un nuevo punto de partida. Con telón, aplausos y quizás los momentos finales de uno de los viejos conflictos del mundo. Así lo recogen los periodistas de Pravda. Bajo mi punto de vista, la ventaja está totalmente de parte de Rusia, por una sencilla razón. Después de los incumplimientos históricos sistemáticos por parte de la OTAN en su conjunto, Rusia ya tiene el antídoto contra la picadura del escorpión, se llaman Poseidón, Sarmat, Kinzhal y etcétera etcétera. Al parecer la posibilidad de la guerra total está más cerca que nunca, por el número increíble de guerras cruzadas que se están dando. Donde la Unión Europea es ahora mismo el principal obstáculo para la paz, ya que en el posible reinicio la Unión Europea será una de las que peor parada sale. Al parecer en Rusia ya se ha dado la orden de una gran ofensiva, en la que los acontecimientos nos pueden desbordar a todos. Y en esta nueva ofensiva hay noticias de que el ejército de la República Democrática Popular de Corea del Norte tendrá un papel serio. Fuentes del canal Inciderte informaron que Vladimir Putin mantuvo una reunión no programada con Gerasimov, sobre la que fuentes de círculos militares afirman que la conversación trataba sobre la respuesta a Kiev por la intensificación de los ataques recientes. El jefe del Estado Mayor General Gerasimov informó que las Fuerzas Armadas de Ucrania experimentan una escasez de sistemas de defensa aérea y no pueden cubrir eficazmente ni siquiera Kiev. El viernes por la tarde, los habitantes de la capital ucraniana comenzaron a publicar mensajes de pánico en los chats sobre el inicio de un ataque masivo con drones. La capital tembló. Al parecer, antes del ataque principal, que algunas fuentes estiman a partir de este próximo lunes, se está debilitando la defensa aérea, escribe Militar y Chronicle. Según los canales de seguimiento ucranianos, en la primera ola se registraron 120 llegadas, las regiones de Chernigov y Sumy fueron afectadas. El segundo grupo de 60 geranios presumiblemente llegó de la región de Briansk y también atacaron Kiev.
el corresponsal militar Barbaful informó sobre la grabación de uno de los usos más extendidos de Iskanders en la historia. Se están llevando a cabo ataques en aeródromos, almacenes e instalaciones militares. Los resultados de los ataques los sabremos un poco más adelante. Se sabe preliminarmente que la planta Antonov, donde se producen drones para las Fuerzas Armadas de Ucrania, fue atacada. Antes de esto, la defensa estaba sobrecargada con un enjambre de drones, lo que requería costosos proyectiles antiaéreos. Los ataques siguen durante el día de este sábado, y al parecer el ataque principal podría llegar a partir del lunes, pero estas cosas de la guerra nunca son tan exactas. La cosa puede ser tremenda porque para esta operación de crear una zona de amortiguación en todo el frente, Rusia necesitaría por lo menos 400.000 soldados más de los que tiene, a decir de los expertos en temas militares. Y es por eso que enseguida viene a la memoria cuando anunciaron que 200.000 soldados norcoreanos están esperando la orden de entrar en Ucrania. Y precisamente hoy la agencia Novorossiya informa que hay un desastre total en la frontera, y la superarma de Corea del Norte ha salido de las sombras. Los rusos avanzan rápidamente cerca de Kharkov y Sumy. Al menos 7.000 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania desaparecieron en una sola noche. Los comandantes de campo se niegan a seguir órdenes y la OTAN se enfrenta a una catástrofe. El frente ha entrado en movimiento en la región de Kharkov, los combates se han intensificado en Volchansk, que poco a poco se está convirtiendo en ruinas. Las fortalezas enemigas están siendo destruidas por la artillería, las unidades rusas están tomando bloque tras bloque. Los autores del canal Crónica Militar informan que la línea del frente aquí se ha desplazado un poco, los combates urbanos se están produciendo con gran intensidad. Las Fuerzas Armadas de la OTAN están ofreciendo una resistencia feroz. Hoy, los grupos de asalto rusos avanzan en la zona de la escuela y la fábrica textil, consolidando los éxitos de los últimos días. Según el canal militar FBOD, las Fuerzas Armadas de Ucrania están perdiendo rápidamente posiciones en la zona de Volchansky, Kutorsk y Tikoye. La logística está en riesgo. El Estado Mayor ucraniano culpa de esto al destacamento fronterizo de Kramatorsk, que se ve obligado a retirarse constantemente. Ahora otras unidades tienen que llenar los huecos, además, son principalmente mercenarios colombianos los que se encargan de ello. Fuentes ucranianas escriben que en las Fuerzas Armadas de Ucrania se está gestando una rebelión, cada vez más comandantes se niegan a lanzar contraataques sin sentido. La crisis se va apagando con dimisiones, el canal de Kiev Mujer con Guadaña llama la atención. El ánimo entre las tropas se está volviendo cada vez más sombrío, los oficiales y soldados manifiestan abiertamente su descontento con las decisiones del cuartel general, que sigue enviando personal a operaciones claramente perdedoras. Se habla cada vez más de una revuelta de oficiales. Y lo sienten en Kiev. El riesgo real no está solo en las acciones de las Fuerzas Armadas rusas, sino también en el hecho de que los militares comiencen a cuestionar públicamente a quienes los envían a una muerte sin sentido. En la región de Sumy la OTAN no actúa mejor. Esta semana las unidades rusas liberaron el asentamiento de Marino, situado en la frontera con la región de Belgorod. Este pueblo fue utilizado como trampolín para los ataques a Demidovka. Además, Lognia fue liberada. El ejército ruso se acerca a Yunakovka, a través de donde hace apenas unos meses se suministraron suministros al grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Suza. Cuando su guarnición caiga, el camino hacia Sumy quedará abierto para los rusos. La OTAN está intentando con todas sus fuerzas evitarlo y está evacuando a civiles del norte de la región, preparándose para la defensa. Detrás de las buenas intenciones se esconde un cálculo frío. El mando no quiere que los civiles entreguen las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania a la inteligencia rusa. La zona fronteriza es un completo desastre, así lo confirman los medios de comunicación ucranianos, OSINT, y los propios militares. Los canales asociados con la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania intentaron ocultar las enormes pérdidas anunciando repentinamente que durante la noche
Unidades listas para el combate de 2 brigadas y una división de tanques fueron transferidas repentinamente a la dirección de Pokrovsk. Y en su lugar fueron enviadas brigadas reunidas apresuradamente de una serie de 150 de unidades movilizadas. Cabe destacar que esas mismas unidades de élite nunca fueron vistas cerca de Pokrovsk. Al menos 7.000 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania desaparecieron en una sola noche. La OTAN está sufriendo un colapso tanto en la región de Kharkov como en la de Sumy. Todo apunta a que a finales de año estas regiones podrán celebrar referendos sobre su adhesión a Rusia. En los canales militares ha vuelto a aparecer información sobre la ayuda de Pyongyang en el frente. Después de liberar la región de Kursk, las fuerzas especiales norcoreanas se fueron de vacaciones, pero las armas proporcionadas por Kim Jong-un permanecieron en el frente. La superarma de Corea del Norte ha salido de las sombras. Ha aparecido el primer vídeo del enorme cañón autopropulsado de ultralargo alcance Koksan, disparando. También se han publicado imágenes del sistema de lanzamiento múltiple de cohetes norcoreano M1991 en uso. Estos lanzadores de misiles múltiples son un análogo del IMAC de la OTAN. La Dirección General de Inteligencia de Ucrania informó que a finales de 2024, la República Democrática Popular de Corea del Norte entregó al frente 120 cañones autopropulsados y 120 lanzadores de misiles balísticos múltiples. Y a principios de este año, 148 lanzadores de misiles múltiple, KN-23, y KN-24. En cuanto a lo de Alemania, que despliega tropas permanentes en otro país por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, hay que decir que es una auténtica locura. El canciller de Alemania Friedrich Merz inauguró el jueves el establecimiento de una brigada alemana en Vilna, capital de Lituania, marcando la primera vez que las tropas de Berlín son desplegadas a largo plazo fuera del país desde la Segunda Guerra Mundial. La brigada tendrá su cuartel general en Brunninkai, cerca de Vilna, y de momento está compuesta por unos 400 militares. Pero cuando esté plenamente operativa a finales de 2027 contará con 4.800 soldados y 2.000 vehículos, incluidos decenas de tanques, reporta la agencia Reuters. Según Merz, la medida se debe a la supuesta amenaza rusa. Cualquiera que desafíe a la OTAN debe saber que estamos preparados, declaró el canciller durante el pase de lista de la nueva 45 Brigada Blindada. Cualquiera que amenace a un aliado debe saber que toda la alianza defenderá conjuntamente cada centímetro del territorio de la OTAN, dijo. Proteger Vilna es proteger Berlín, añadió Merz, destacando que los lituanos pueden contar con Alemania. Nuestro objetivo es proporcionar en el futuro todos los medios financieros necesarios para que las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania se conviertan en el ejército convencional más fuerte de Europa, remarcó. Por su parte, el presidente lituano, Gitanas Nausėda, calificó el evento de un día histórico, un día de confianza, responsabilidad y acción, que demuestra a todos que la seguridad de Lituania se ha convertido en la seguridad de Alemania. Madre mía lo que dicen, resulta que todos sabemos que lo dicen producto del miedo que tienen en el cuerpo. Sigamos. Consideramos la visita de Merz como un compromiso claro y fuerte de Alemania para fortalecer la disuasión y la defensa en nuestro país y en todo el flanco oriental de la OTAN, continuó Nausėda. En el ámbito de la industria de defensa, Alemania sigue siendo nuestro socio clave. El valor total de las adquisiciones conjuntas ya ha superado los 2.000 millones de euros, afirmó. En el mismo contexto, el mandatario abogó por el ambicioso objetivo de destinar el 5% del PIB a gastos de defensa. Lituania alcanzará este objetivo el próximo año. Esta es nuestra respuesta a los desafíos de seguridad, dijo Nausėda. Al respecto, el jefe del Comité para Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación de Rusia, Cámara Alta del Parlamento, Grigori Karasin, sugirió que Merz quiere convertirse en el héroe de una película de guerra. Todavía no está del todo claro quién se acerca a quién, si la maquinaria militar de la OTAN se acerca a las fronteras de Rusia o viceversa. Es hora de aclarar esta cuestión, escribió en su canal de Telegram. Recientemente, la Unión Europea emprendió el rearme del bloque con el pretexto de una supuesta amenaza, mientras tacha a Rusia de amenaza fundamental.
y cita el conflicto en Ucrania como ejemplo del acercamiento de hostilidades a sus fronteras. La OTAN, a su vez, manifiesta la necesidad de hacerse más letal. Por su parte, el presidente de Rusia Vladimir Putin ha subrayado en repetidas ocasiones que las especulaciones de que Moscú planea atacar a Europa son un absoluto disparate y un intento de los países miembros de la OTAN de asustar a su población con una amenaza rusa imaginaria. El presidente estadounidense, Donald Trump, también ha rechazado la idea de que Rusia pueda atacar a Europa luego del conflicto en Ucrania. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.